Israel declaró a Lula persona no grata por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto. ¿Nos metemos con este tema, Federico Montero? Un temón porque tiene que ver con la centralidad que va a adquirir Lula y Brasil en esta semana política a nivel internacional. Esta declaración tiene que ver con una respuesta a lo que Lula afirmó días pasados, nada más y nada menos que en la cumbre de la Unión Africana. La Unión Africana es como si fuera la UNASUR, pero de África. Es un espacio que reúne a los países del continente africano para tratar de coordinar posiciones en materia política y demás. Brasil, que hace tiempo, y sobre todo con los gobiernos de Lula, viene teniendo una política muy activa de vínculo con África. Recordemos el pasado esclavista común, los une. Hay una herencia de lo que fue el esclavismo en África, toda la cuestión de los descendientes que viven en África. Lula hizo de eso una política económica de expansión muy importante, sobre todo en materia de exportaciones industriales hacia África, y también de apoyo geopolítico. Recordemos el BRICS, cuyas primeras letras responden a los nombres de los países. La última, la S, es por Sudáfrica. Entonces, Sudáfrica, que es un elemento central de este planteo que viene llevando adelante Brasil, es quien ha planteado un juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por acusarlo de cometer genocidio en relación a la situación en Gaza. En la cumbre en Sudáfrica, donde obviamente estaban las autoridades de Sudáfrica y también las autoridades palestinas, Lula afirmó que efectivamente, desde su punto de vista, la acción desproporcionada frente a los ataques, los asesinatos y los ataques también condenables de Hamás, la reacción desproporcionada de Israel constituía un genocidio desde el punto de vista de Lula. Rápidamente, Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro israelí, salió a cruzarlo públicamente, a declarar que había cruzado una línea roja Lula con estas declaraciones, declararlo persona no grata, y convocó al embajador brasileño en Israel a darle explicaciones. Todo esto tiene que ver con una cuestión de recalentamiento de la discusión cuando la situación en Gaza está llegando a un nivel, digamos, que desde el punto de vista humanitario es prácticamente intolerable. Recordemos, la Franja de Gaza, como su nombre lo indica, es un pequeño corredor de unos 2 kilómetros de ancho sobre el mar Mediterráneo. El ataque, la represalia injustificada o desproporcionada del ejército israelí tras los ataques de Hamás comenzaron por la zona norte de la Franja de Gaza y fueron avanzando hacia el sur. Lo que sucede es que en el sur está la frontera con Egipto, y esa población de Gaza se fue desplazando en la medida que iba avanzando el ejército israelí, destruyendo la infraestructura con la excusa de combatir a los combatientes de Hamás, y entonces son millones de personas que han sido desplazadas de sus hogares, sin las condiciones humanitarias básicas, y ahora el ejército israelí emprendió el ataque sobre la zona sur en el límite con Egipto. Por eso es la preocupación que sucede a nivel internacional, la preocupación humanitaria que existe. Lula no solamente se quedó en los dichos, sino que además anunció que va a reforzar la ayuda humanitaria en el fondo que Naciones Unidas tiene para sostener y apoyar al gobierno palestino. Fondo que había sido criticado por Israel y que la Unión Europea había puesto en duda si iba a continuar aportando a ese fondo, porque argumentaba que de ese fondo se financiaban las actividades de Hamás. Lo que hizo Lula fue plantarse y anunciar que va a reforzar el apoyo humanitario en relación a Palestina. Esto es interesante porque esta semana, como decía, va a estar la cumbre del G20 en Brasil y se van vislumbrando dos liderazgos con una postura muy radicalmente diferente en relación a la política internacional y en particular al conflicto entre Israel y Palestina, que son Lula y Milei. Rápidamente a nivel internacional se visualiza que en la región hay dos polos, dos miradas muy diferentes. Esas dos miradas van a estar conviviendo esta semana con la presencia nada más y nada menos de los cancilleres del G20 en Brasil, entre ellos el canciller norteamericano, que por primera vez va a visitar Brasil y también va a visitar a la Argentina. Muy bien, además quiero que repasemos la agenda que se viene de Javier Milei.
Bueno, justamente lo que adelantábamos recién. Javier Milei tiene una agenda internacional movida en los últimos tiempos. Recordemos su última gira donde visitó Israel y Roma, se reunió con Benjamín Netanyahu y con el Papa Francisco. Esta semana la agenda tiene que ver con meterse de lleno en esta discusión de la política internacional. Por un lado, va a recibir a Antony Blinken, que es el secretario de Estado, es decir, el canciller norteamericano, que viene al Cono Sur a participar, como decíamos, de la reunión del G20 en Brasil. Pero se va a hacer una visita, una escapada a Buenos Aires desde Río de Janeiro para visitar a Milei. Es interesante, por un lado, que si bien Biden hace 3 años que es presidente de Estados Unidos, nunca había enviado a su canciller a Brasil. La pregunta sería, ¿por qué? Si es el país con más población y más importante de las Américas, ¿por qué gobernaba Bolsonaro? Con quien Biden tenía un enfrentamiento político muy grande. Recordemos, Bolsonaro era un aliado de Donald Trump, nada más y nada menos. Con la llegada al gobierno de Lula, que fue apoyado por el gobierno demócrata, fue importante, por ejemplo, la intervención del gobierno norteamericano cuando se intentó hacer el golpe de Estado. ¿Se acuerdan que Bolsonaro promovió la ocupación de los poderes públicos en Brasil? Bueno, la intervención de Estados Unidos diciendo no vamos a apoyar ningún tipo de desestabilización fue muy importante para esos momentos de zozobra. Bueno, viene Blinken entonces a entrevistarse con Lula, un Lula que lo espera desde este lugar de independencia que ha mostrado Brasil, que es que coincide en una parte de la agenda con el gobierno demócrata, con lo que tiene que ver con la apuesta al desarrollo económico, el rol que le da, sobre todo en su discurso hacia el interior de Estados Unidos, Biden, por ejemplo, a los sindicatos, que es algo que se fija mucho Lula y sobre lo cual quiere desarrollar también eso, pero a nivel a nivel internacional por ahí coinciden con la agenda en lo que tiene que ver con la cuestión del cambio climático, las nuevas tecnologías, pero en materia de alineamiento geopolítico, Lula viene manteniendo una independencia muy fuerte, tratando de sostener esta cuestión de la multipolaridad. Por eso va a recibir también al canciller ruso que viene para el G20, a pesar de que lo presionan en Brasil para que sea más duro, condenando al gobierno ruso y alineándose con Ucrania, algo que Lula no ha hecho. Como contrapartida de eso, Blinken va a venir a la Argentina a entrevistarse con Milei, que Milei se quiere hacer como el mejor alumno norteamericano, pero el fin de semana, después de entrevistarse con el canciller de Biden, va a ir a Estados Unidos a participar de la cumbre de los partidos conservadores, donde se va a cruzar, todo indica, nada más y nada menos con Donald Trump. Así que Milei, metiéndose en la interna norteamericana, recibe al canciller de Biden y después se va a juntar con Donald Trump en la reunión de los conservadores en la famosa CPAC en Estados Unidos.